Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este jueves de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Ya, se tiene que notar, se tiene que ver el cambio. Hoy, desde la profecía de Jeremías, capítulo 7, del 23 al 28, esto dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan el camino que les señalo y todo les irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus antojos, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy les envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro. Pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad. Se la han arrancado de la boca, pero qué bárbaro, ñan de lata. Oye, ñan de lata. Miren lo que Jeremías nos está diciendo, queridos hermanos. Primero, la orden. Escuchen mi voz, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Hasta ahí todo lindo. Ay, ñan de pinimba. Pero no escucharon ni hicieron caso a lo que yo les pedí. Ya, va bien. Ñandena sembawa, uñane pinimbawa, uña exigente maoía lleva, pero después ya jurama ya lleva ante la Constitución, ante la Biblia, ya moí, ya vuelvo y la ñande movimiento, ñe me hago ese pedible, a menos puedo que nunca oído ya abrir ni ya leer. Y entonces seguimos después, queridos hermanos, de la misma manera. No escucharon ni me hicieron caso, al contrario, caminaron según su idea. Díganme, queridos hermanos, si eso no es tan actual hoy. Y seguramente que será actual si es que no cambiamos ahora en todos los años que vendrán, ¿verdad? Caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Algunos pues defienden lo indefendible. Esta vez señaleñas en duda, llevan mi reportaje, escuela, mi sabe, ya. Oye, pilla pamanio, oye, cuapamanio, por anducho, sí, porque esto, que aquello. Dai título, pero es jefe en el Palacio de Justicia, ni dai título, ni universidad, ya, pues. Oye, moyo, bebé. Oye, guapama, oye, pilla pamanio. Nadie dice nada, o mejor dicho, todos dicen todo, pero nadie hace nada, nadie toma las determinaciones. O mejor dicho, toman determinaciones de acuerdo, como dice aquí, según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Según la maldad de su obstinado corazón, queridos hermanos. Entonces, me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron de Egipto, entonces comienza a recordar toda esta historia. ¿Será posible, queridos hermanos? Pero después, sigue adelante. Ya puedes, dice, ya puedes, Padre Cabañas, repetirles este discurso de la palabra. Puedes repetirle, es repetir tu yuga, erega tu yuga, cada día repetía tu yuga. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Pero qué bárbaro, ñande yara. Manay, corece upecha lleva. Entonces. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos ayude a convertirnos de corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.